Es muy curioso cómo normalmente, cuando se habla de encender un interruptor en la casa, existe una expectativa casi mágica de inmediatez. Es como la gravedad. O sea, alguien le da el botón y la luz simplemente se enciende. Es un proceso súper binario y reconfortante. Efectivamente, o hay corriente fluyendo por el circuito o no la hay. A los seres humanos, bueno, nos gustan las cosas simples, visibles y directas, ¿no? Nos da una falsa sensación de que toda la infraestructura detrás de ese botón es igual de sencilla. Tal cual. Pero cuando se examina de cerca el mundo del sistema eléctrico nacional, este famoso CEN en Venezuela, de repente ese interruptor resulta estar conectado a un laberinto inmenso. Y bienvenidos a una nueva inmersión profunda, por cierto. Hoy estamos frente a un panorama que es honestamente un rompecabezas colosal, de ingeniería, de economía y de política social. Así es. Y para desarmar este rompecabezas, hoy tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo del académico ingeniero Nelson Hernández. Es una propuesta muy concreta. Exacto. Nuestra misión en esta inmersión profunda es diseccionar este documento técnico y entender como una simple idea, que es cambiar el modelo de cobro a un sistema prepago inteligente, podría ser la pieza maestra que rescate la red eléctrica entera. O sea, garantizando la inversión privada pero sin quebrar el bolsillo de la gente. Es un enfoque sumamente agudo, porque el documento que estamos revisando nos demuestra que esta propuesta no trata simplemente de instalar una caja registradora nueva en las casas, ¿sabes? Va mucho más allá de eso. ¿En qué sentido? Bueno, es en realidad una estrategia integral de política pública. Una que aborda el comportamiento humano, la tecnología y las finanzas del Estado para buscar estabilizar el sistema sin dejar a los sectores vulnerables desamparados. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender la genialidad de esta solución técnica, primero hay que dimensionar el tamaño gigantesco del agujero en el que se encuentra el sistema actualmente. Y todo empieza con el tema de las tarifas. Totalmente. Las tarifas son el núcleo de todo. O sea, los números que expone el autor son impactantes. En Venezuela, la tarifa residencial ronda los $0,025 por kilovatio hora. Sí, y para poner esa cifra en una perspectiva clara para quienes nos escuchan, el promedio internacional de ese mismo kilovatio hora se sitúa en $0,187. ¡Wow! O sea, Estamos hablando de que la energía en el país cuesta unas 7.5 veces menos de lo que cuesta generarla y distribuirla en un mercado estándar. Es una brecha absolutamente abismal que, bueno, destruye cualquier posibilidad de mantener la infraestructura. es como, a ver, imagínate intentar mantener operativo un edificio de súper lujo, con ascensores panorámicos, vigilancia a las 24 horas y piscina climatizada, pero cobrando el condominio a precio de un caramelo. Exacto. Es matemáticamente imposible. Tarde o temprano, los ascensores se van a dañar, la piscina se va a vaciar y el edificio se va a caer a pedazos, sencillamente porque no hay dinero en la caja para comprar ni un bombillo. Pero claro, el sentido común diría, bueno, pues sube el precio del condominio. Claro, esa es la respuesta lógica inmediata. El problema es que si de la noche a la mañana se le sube el condominio a los inquilinos a precios internacionales de lujo, los llevas a la quiebra y te quedas con el edificio vacío. Esa analogía captura perfectamente la esencia de lo que en economía y políticas públicas llamamos el dilema de la sinceración tarifaria. Todo gobierno se enfrenta a esta realidad ineludible. Claro. Para que haya inversión privada real, para poder comprar turbinas nuevas y rescatar la red eléctrica, la tarifa debe reflejar el coste real de producir esa energía. Sin eso, el servicio no es autosustentable. Pero aplicarlo de golpe es el problema. Exactamente. Aplicar ese aumento de golpe, bajo el modelo tradicional que usamos hoy, generaría un choque social devastador. Y aquí es precisamente donde el modelo actual, el modelo de pospago, demuestra ser una falla catastrófica. Claro, porque el modelo de pospago se basa en facturar después de que la persona ya consumió todo lo que quiso durante 30 días. Ese es el núcleo del problema. Pensemos en la psicología detrás de esto, ¿no? Una familia recibe el servicio de luz y lo usa durante todo un mes. Como la percepción histórica es que la electricidad es extremadamente barata, no hay un incentivo real para apagar las luces o regular el aire acondicionado. Cierto, no hay esa fricción de pago inmediata.
Exacto. Entonces, si a esa familia de repente se le cobra el costo real de todo ese consumo acumulado al final del mes, se genera una deuda gigante que es, bueno, impagable de forma inmediata para un presupuesto familiar promedio. Es un poco como la diferencia entre ir a un restaurante de buffet libre versus pedir a la carta. En el pospago actual, la gente actúa como si estuviera en un buffet. Se sirven de todo porque, total, el precio de entrada era bajísimo. Tal cual. Pero si al final de la comida el mesonero te trae una cuenta cobrándote cada plato al precio de un restaurante de lujo, o sea, nadie podría pagar. Y de hecho el documento menciona que esto ya está pasando, ¿no? Así es. Los datos del documento estiman que actualmente existe una morosidad residencial del 40%. Y ojo, el autor hace hincapié en que esa es una cifra muy conservadora. Un 40% de morosidad es altísimo. Sí. Esto significa que bajo el modelo pospago actual, de cada $100 que la empresa eléctrica debería cobrar teóricamente, solo logra recuperar 60. $40 se quedan en el aire como deudas que la gente simplemente no puede pagar de un solo golpe. O sea, financieramente es un modelo diseñado para la bancarrota constante. Literalmente. Entonces, si cobrar después de consumir genera estas deudas impagables y un ajuste de precios causaría un colapso en la economía diaria de la población, la alternativa lógica es cambiar las reglas del juego. Cambiar el orden de los factores. Pagar antes de consumir. Exacta. Pagar antes de consumir, pero de forma controlada. Y ahí es donde entra la propuesta central de este documento, que es el medidor inteligente prepago. Lo que resulta realmente fascinante de esta propuesta es cómo una herramienta de hardware puede alterar por completo la economía conductual de toda una nación. Estamos hablando de medidores conocidos en la industria como smart meters. Los medidores inteligentes. Esos mismos. En mercados comparables, estos dispositivos cuestan entre $110 y $150 en su versión monofásica para hogares comunes y unos $215 los trifásicos para consumos mayores. Que ya son para quintas o comercios pequeños. Exacto. Pero fíjate, la clave no es el aparato en sí, sino sus capacidades. Cuentan con telemetría bidireccional, un display que muestra el saldo en tiempo real en la casa del usuario y la capacidad de realizar cortes y reconexiones de forma remota y automática. Básicamente la propuesta es que pagar la luz en la casa se convierte en una experiencia exactamente igual a recargar el saldo de un teléfono celular. Es exactamente esa misma dinámica. Y el impacto psicológico de esto me parece vital. Porque, seamos sinceros, duele muchísimo menos pagar un poquito cada semana para mantener un saldo positivo que abrir un correo electrónico a final de mes y encontrarse con una factura sorpresa que te descuadra todo el dinero de la quincena. Ese puente psicológico es la base del éxito del sistema. El prepago elimina la sorpresa. Y al hacerlo transforma esa alarmante morosidad del 40% que mencionamos antes en un rotundo 0%. Claro, porque no hay forma de deber lo que ya pagaste. Exacto, es cero por diseño. El mecanismo es muy simple. Si el saldo llega a cero, el medidor pausa el servicio automáticamente. Cuando se recarga, la luz vuelve en segundos. Que puede sonar un poco estricto en un principio. Sí, suena estricto, pero es lo único que garantiza un flujo de caja constante, predecible y real para la empresa eléctrica. Y sin ese flujo de caja predecible, es imposible sentarse a negociar con inversionistas privados para modernizar las plantas generadoras. Además de la parte financiera, o sea, esto tiene que cambiar la forma en la que la gente interactúa con los electrodomésticos en su propia casa. Ah, totalmente. La economía conductual entra en juego ahí. Si alguien está viendo en la pantallita del medidor cómo su saldo en bolívares o en dólares va bajando a toda velocidad cada vez que enciende algo, es casi seguro que esa persona va a caminar hasta el cuarto vacío y va a apagar ese aire acondicionado que nadie está usando. Exacto. Fomenta el ahorro por puro instinto de conservación del bolsillo. Se crea una conciencia energética en tiempo real. Es inevitable. Y si analizamos el panorama general, forzar esa eficiencia desde el usuario tiene un efecto macroeconómico inmenso. Reduce los picos de demanda sobre toda la red eléctrica nacional. O sea, menos demanda innecesaria significa menos apagones y menos presión sobre los transformadores. Es un círculo virtuoso, tal cual. Pero detengámonos ahí un momento, porque aquí hay una barrera obvia. O sea, supongamos que se sincera la tarifa. Digamos que el kilovatio hora sube a su costo real, que el documento estima en unos $0,10 para ser viable. Sí, unos 10 centavos. Incluso pagando poco a poco, con el sistema prepago. Ese precio real seguiría siendo inalcanzable para una inmensa parte de las familias del país.
Entonces, ¿cómo se protege a ese sector vulnerable sin volver al error del pasado, que era regalar la luz y quebrar a la empresa? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta del ingeniero Hernández es una innovación que él llama la cuenta energética. Aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta. Esta innovación es crucial porque redefine por completo la forma en la que el Estado maneja los subsidios. Históricamente, en muchos países se comete el error de subsidiar el precio general de la energía para todo el mundo por igual. Y eso suena justo en papel, pero en la práctica no lo es. Exacto. El problema de ese método es que es tremendamente regresivo. Pensemos en esto. Quien tiene una mansión con 5 aires acondicionados encendidos todo el día consume muchísima más energía que una familia en un apartamento pequeño con un solo ventilador. Lógico. Si el precio de la luz está subsidiado para todos, el Estado termina gastando la mayor parte de sus recursos en subsidiar a la mansión. Lo cual es un absurdo desde el punto de vista de la equidad social. Es un subsidio cruzado regresivo que distorsiona toda la economía. El modelo de la cuenta energética elimina esto y propone estructurar el consumo por bloques escalonados. A ver, explícanos esos bloques. Fíjate, el primer bloque es el básico, que va de 0 a 100 kilovatios hora al mes. Luego hay un bloque medio de 101 a 300 kilovatios hora. Y finalmente, un bloque alto para consumos de más de 300 kilovatios hora al mes. Ok, 3 niveles. Y el detalle maestro aquí es que este último bloque alto no recibe absolutamente ningún subsidio. Si pasas de 300, pagas la tarifa plena. Esto se hace para penalizar financieramente el derroche y forzar a los grandes consumidores a ser eficientes. Oye, el documento plantea un ejemplo práctico excelente para ilustrar cómo funcionaría esto en la vida real para una familia común. Imaginemos a un hogar urbano promedio que consume unos 200 kilovatios hora al mes. Ok, 200 kilovatios. Si la tarifa real es de $0,10, la factura técnica y pura para esa casa sería de $20 mensuales. Sin embargo, aquí es donde entra el Estado. El Estado asume su rol protector y aprueba un bono energético, digamos, equivalente a 80 kilovatios hora. ¿Que eso se traduce en $8? Exacto, $8. Y el detalle fundamental, lo que hace que esto funcione y no se preste para la corrupción, es que esos $8 no se depositan en la cuenta bancaria de la persona, van inyectados directamente al software del medidor a principio de mes. Es una transferencia directa al servicio. Ese bono aparece reflejado en la pantalla del medidor como un saldo inicial a favor. O sea, la familia arranca el mes con una parte de la luz ya pagada por el Estado. Y para cubrir su consumo habitual de 200 kilovatios hora, solo tiene que asumir los 120 kilovatios restantes. Que traducido a dinero son $12 al mes que salen de su bolsillo. Y como es un sistema prepago como el del celular, o sea, no hay que buscar esos $12 el último día del mes corriendo. La familia puede ir haciendo abonos de $3 a la semana. Un micropago semanal de $3 es una cifra que se ajusta de manera mucho más realista a la economía del día a día en Venezuela. Se elimina por completo la ansiedad de la factura sorpresa. Desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, bueno, esto resuelve el conflicto central de manera muy elegante. Notemos que la tarifa técnica, es decir, el valor de la energía, se mantuvo intacta en $0,10. No se distorsionó el mercado. Claro, la empresa sigue cobrando lo que vale. Exacto. La empresa eléctrica factura sus $20 completos y los cobra por adelantado. $8 que transfiere el Estado Nacional directamente al sistema centralizado por concepto de subsidio y $12 que recarga el usuario desde su teléfono. Todo cuadra. La empresa tiene dinero para operar, el Estado protege solo a quien lo necesita, sin subsidiar mansiones, y el usuario tiene control absoluto sobre su presupuesto. Pero hay que ser realistas. Alguien que nos escuche podría estar pensando, a ver, medidores inteligentes con pantallas digitales, telemetría bidireccional, recargas automáticas en tiempo real. Esto suena a una película de ciencia ficción, si vemos el estado actual de la infraestructura pública. Es un escepticismo natural. Claro. Quienes viven en el país saben que a veces se cae el internet por horas o la señal del celular desaparece en ciertas zonas. Entonces, ¿cómo puede un medidor inteligente cortar o reponer el servicio automáticamente si no hay señal para comunicarse con la central de la empresa eléctrica? Es una duda técnica muy válida y es, de hecho, el gran temor al plantear estas modernizaciones. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, el análisis del ingeniero Hernández demuestra que el ecosistema ya existe. ¿Ah, sí?
Sí. Primero abordemos el aspecto financiero. Más del 80% de la población económicamente activa en Venezuela está bancarizada. Esto permite que el pago se haga de forma puramente digital, sin necesitar oficinas físicas para recaudar efectivo. Eso es una gran ventaja. Y en cuanto a la conexión de los medidores, fíjate, no dependen únicamente de que haya señal de celular, aunque sí usan redes GSM o 4G donde hay disponibilidad. La verdadera magia tecnológica aquí es algo llamado PLC. ¿Qué significan esas siglas, PLC? PLC significa Power Line Communication o comunicación a través de la línea eléctrica. En términos muy sencillos, en lugar de depender de una antena de telefonía que puede quedarse sin señal o sin baterías durante una falla, el medidor inteligente utiliza los mismos cables de cobre físicos por donde viaja la electricidad hacia la casa para enviar y recibir sus paquetes de datos. ¡Wow! O sea, ¿el mismo cable de la luz transmite los datos? Exactamente. Es como si la corriente eléctrica fuera la carretera física y los datos del saldo y el consumo viajaran por un carril de alta velocidad en esa misma vía, directo hasta el transformador de la cuadra, el cual sí tiene un enlace satelital o de fibra robusto hacia la central. O sea que mientras haya cable eléctrico conectado a la casa, el medidor puede informar su saldo. Así es. Y sobre el tema de los pagos, es una de las grandes ironías de la situación venezolana. Puede que algunos servicios presenten fallas, pero cuando se trata de la velocidad para hacer un pago móvil, o sea, el ciudadano promedio es un experto sin igual. Totalmente. Es rapidísimo. Vas a comprar un café, a pagar un pasaje, y en 5 segundos la persona ya escanea un código QR y la transferencia está hecha. Esa hiperadopción forzada de los pagos digitales es un terreno fértil gigante para esto. Un mecanismo de supervivencia frente a la hiperinflación y la falta de efectivo físico en años anteriores, terminó creando un ecosistema financiero digital sumamente resiliente. Y el modelo prepago eléctrico se apalanca directamente en esta cultura. Sí, para recargar la luz no se requiere imprimir recibos ni hacer filas bajo el sol. Se hace a través del banco, de billeteras digitales o de un simple SMS. Es increíble la ironía. Paradójicamente, gracias a esta crisis del efectivo del pasado, Venezuela está hoy más preparada a nivel de usuarios para un sistema masivo de prepago digital que muchas naciones de Europa, que aún dependen de la domiciliación bancaria mensual o del cheque por correo. A ver, ya entendimos cómo funciona la tecnología y por qué la gente podría adaptarse rápido. Pero hay que hablar del elefante en la habitación. A ver. Estamos hablando de importar e instalar millones de medidores tecnológicos en todo un país. Decirle a una empresa estatal que actualmente opera a pérdida que tiene que hacer esta inversión multimillonaria suena a una receta segura para la bancarrota total. ¿De dónde sale el dinero inicial para financiar esto si la caja actual no da abasto? Aquí es donde los números del documento se vuelven verdaderamente reveladores. Vamos a ver la matemática detrás del proyecto, usando un universo de muestra de 1 millón de hogares. Ok, 1 millón de casas. Bajo el modelo de pospago actual, asumiendo la morosidad conservadora del 40% que mencionamos, la empresa logra recaudar aproximadamente 12 millones de dólares en caja real al mes. El resto se pierde en cuentas por cobrar, que envejecen y, nunca se pagan. ¿Y qué pasa cuando a ese mismo millón de hogares se les instala el sistema prepago? Al pasar al prepago inteligente, el cobro es anticipado. La morosidad desaparece matemáticamente de la ecuación. Por el mismo consumo de ese mismo millón de usuarios, la caja real salta a 20 millones de dólares mensuales. 8 millones de diferencia. Estamos hablando de un incremento directo del 66% en el flujo de caja operativo líquido, de un día para otro. Y lo más importante, este aumento dramático en los ingresos de la empresa ocurre sin haberle subido ni un solo centavo a la tarifa base de la energía. Es simplemente dinero que antes se fugaba por ineficiencia de cobro y que ahora entra directo a las arcas. Para entender bien las implicaciones de esto, ¿en cuánto tiempo se recupera lo que costó comprar el aparato? Porque el documento indicaba que el sobreprecio de un medidor inteligente respecto a uno tradicional, un medidor tonto, digamos, era de unos $50 extra. Si cruzas ese costo adicional de $50 por hogar, con los 8 millones de dólares extra mensuales que estás recuperando solo por eliminar la morosidad, el retorno de inversión, el famoso ROI en el mundo corporativo, se sitúa en apenas 6 meses. ¿6 meses? O sea, Sí, medio año. es decir,
En medio año, el medidor se pagó a sí mismo solo con el dinero que antes se perdía en facturas no cobradas. Esa métrica es un sueño para cualquier fondo de inversión en infraestructura. Totalmente. Y el documento lleva esta proyección a una escala macroeconómica. Cubrir el 40% del país, lo que equivale a unos 2.4 millones de medidores, requeriría una inversión inicial aproximada de 240 millones de dólares. Suena a mucho. Claro, 240 millones suena a un dineral inalcanzable. Pero si lo comparamos con la infraestructura pesada, es una ganga. Cuesta menos que fundar las bases y construir una sola turbina de gas de ciclo combinado de 200 megavatios. Es una fracción del costo. Y cambiar medidores masivamente cuadra por cuadra se puede implementar muchísimo más rápido que los años que toma construir y encender una megaplanta de generación. Y fíjate, ese cálculo de 6 meses de retorno ni siquiera incluye los enormes ahorros por beneficios secundarios, que financieramente son gigantes. El documento subraya un punto crítico, que es la reducción de las llamadas pérdidas no técnicas. Que en el argot eléctrico, pérdida no técnica es una forma educada de decir robo de energía, ¿no? Los famosos enganches ilegales a los postes. Exactamente. Los medidores prepago logran reducir estas pérdidas entre un 20 y un 40% de inmediato. Al contar con telemetría bidireccional, si hay una alteración en el cableado o un bypass, el sistema detecta la caída de voltaje y la anomalía en tiempo real y alerta a la central. Sumado a que eliminas por completo el gasto operativo analógico. O sea, ya no necesitas imprimir millones de facturas en papel todos los meses, ni pagarle a una cuadrilla entera de trabajadores para que vayan caminando casa por casa anotando números en una libretica. Todo el ecosistema de cobranza se vuelve 100% digital y automatizado. Absolutamente. Y para el Estado, como administrador de los recursos públicos, se genera quizás el activo más valioso en el siglo XXI, que es una inmensa base de datos en tiempo real sobre los patrones de consumo eléctrico de la población. Datos puros. Esto permite a los planificadores del gobierno calibrar las políticas de generación, programar los mantenimientos y ajustar el bono de la cuenta energética con una precisión quirúrgica basándose en la realidad del día a día y no en estimaciones desactualizadas o censos antiguos. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. Una transformación a nivel nacional de este calibre no se decreta un viernes para que amanezca funcionando el lunes. Si un gobierno intenta imponer esto de golpe en todo el territorio, con los antecedentes de desconfianza en los servicios, el caos técnico y el rechazo social serían épicos. ¿Cómo se ejecuta esto en la práctica sin que se descarrile? Esto plantea una pregunta importante, y la hoja de ruta propuesta por el académico es sumamente metódica y conservadora. Está diseñada justamente para mitigar el rechazo social. Sugiere comenzar con una fase 1, consistente en un piloto urbano focalizado. ¿Cómo sería ese piloto? Estamos hablando de seleccionar apenas 1 o 2 ciudades de tamaño medio que ya posean altísima bancarización y muy buena cobertura de redes de telecomunicaciones. Allí se instalarían entre 50.000 y 100.000 medidores iniciales. Poquito a poco. Exacto. El objetivo principal de esta primera etapa no es generar ingresos masivos, sino probar el estrés de la plataforma de recargas bancarias, ajustar cómo fluye el bono directo del Estado al medidor y evaluar la respuesta ciudadana en un entorno controlado. Y me imagino que ahí entra en juego el factor humano, ¿no? La psicología comunitaria. Si en un municipio empiezan con el piloto y alguien ve que en la urbanización de al lado instalaron estos medidores nuevos y el vecino le cuenta que el sistema funciona a la perfección, que ya no le llegan cobros acumulados insólitos, que puede recargar $3 desde su aplicación móvil un domingo en la tarde. Y que el bono le llega. Exacto, y que el bono del Estado le llega puntual a la pantallita del aparato, esa persona va a querer uno también. Generas un efecto de envidia positiva. Pasas de que la población perciba el cambio como una imposición a que lo exijan como una mejora de calidad de vida. Exactamente. Se construye legitimidad política y social mediante el ejemplo empírico. Una vez que ese piloto demuestra éxito y estabilidad, la hoja de ruta avanza a la fase 2, que es la expansión urbana y periurbana. Ahí ya se escala a millones. Sí. En este punto se escala el proyecto para abarcar a 1 o 2 millones de usuarios. Se integran simultáneamente docenas de bancos, múltiples plataformas de billeteras digitales y pasarelas de pago al ecosistema para garantizar que la red no colapse por tráfico transaccional.
Además, con los datos recopilados del piloto, se calibran de forma mucho más justa las tarifas y los límites de los bloques de consumo. ¿Qué contempla el plan para las zonas más remotas? Porque hay áreas rurales o agrícolas donde la señal celular es un mito y no hay una red de datos continua para mantener esa telemetría constante. Para ese escenario está diseñada la fase 3, que es la integración nacional. El modelo es flexible y contempla soluciones híbridas. En zonas rurales o de difícil acceso geográfico, se pueden implementar medidores prepago que no requieren estar conectados a Internet 24/7. ¿Y cómo recargan entonces? En lugar de una recarga automática remota, funcionan mediante un código PIN. El usuario va a un abasto local, paga su recarga, recibe un recibito impreso con un código numérico de 20 dígitos y lo teclea manualmente en el teclado numérico del propio medidor para liberar el saldo. Ah, muy similar a cómo funcionaban las tarjetas de saldo telefónico raspables de hace un par de décadas. Tal cual, la misma lógica. Y bueno, en esta tercera fase también se consolida el marco regulatorio definitivo que protege al consumidor, obligando por ley a la empresa eléctrica a cumplir con estrictos estándares de calidad a cambio de esta nueva eficiencia en la recaudación. Oye, todo esto plantea una reflexión ineludible sobre cómo se gestiona el cambio en una sociedad moderna. La tecnología detrás de estos aparatos puede ser perfecta, la matemática del retorno de inversión puede ser impecable, pero si el ciudadano siente que le están arrebatando algo o imponiendo un castigo, cualquier proyecto de modernización va a fracasar estrepitosamente. Así es, la percepción es todo. La verdadera clave aquí es que la persona sienta desde el día 1 que recuperó la soberanía sobre su presupuesto, que es ella quien decide cuándo consume, cómo consume y en qué momento exacto del mes paga. Es un giro de 180 grados en el paradigma de los servicios públicos. Se pasa de ser un receptor pasivo, atemorizado por una factura incomprensible que llega a fin de mes, a convertirse en un gestor activo y consciente de la propia cuenta energética familiar. Ese nivel de control empodera muchísimo a la sociedad y fomenta una cultura de corresponsabilidad. Es devolverle el poder de gestión a quien usa el servicio. Para ir envolviendo esta inmersión profunda de hoy, lo que el modelo del ingeniero Nelson Hernández nos dibuja con absoluta claridad es que este sistema de prepago inteligente es muchísimo más que un simple aparato de plástico pegado en la pared del garaje. Definitivamente. Funciona como un puente brillante que, por un lado, rescata la salud financiera y operativa del servicio eléctrico, deteniendo esa hemorragia de dinero mensual. Abre las puertas de par en par al capital privado, que es vital para modernizar las plantas generadoras. Y sobre todo, protege la paz social entregando un subsidio de forma quirúrgica, directa y sin intermediarios al medidor del ciudadano común. Un ciudadano que, hay que recalcarlo, ya ha demostrado una resiliencia tecnológica increíble y domina a la perfección el uso de los pagos digitales diarios. Totalmente. Es una convergencia muy inusual y afortunada entre una necesidad técnica de infraestructura imperativa y una realidad sociológica y financiera que ya existe en el país. El documento comprueba, con cifras en mano, que las herramientas de hardware existen hoy, que la tecnología de software es accesible y está probada en múltiples mercados emergentes y que la infraestructura base de telecomunicaciones y banca ya está atendida y operativa. Lo único que falta es la voluntad de articular todas estas piezas bajo esta nueva visión de política pública integral. Y creo que, más allá de los datos técnicos, ese es un mensaje genuino de optimismo con el que vale la pena quedarse. A pesar de lo inmensamente complejo e intimidante que puede parecer el panorama de la infraestructura a veces, el país tiene los recursos tecnológicos y, por encima de todo, la capacidad de rápida adaptación de su gente para salir adelante y estabilizar el sistema de forma moderna y sustentable. Las crisis más profundas y oscuras a veces actúan como el catalizador necesario que obliga a dar saltos tecnológicos y sociales inmensos, llevándonos a encontrar las soluciones más brillantes. Sin duda. La recuperación del entramado eléctrico no solo es financieramente posible a corto plazo, sino que el mapa exacto, paso a paso para lograrla, está técnicamente trazado sobre la mesa. Pero antes de cerrar nuestra conversación, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, un pensamiento provocativo para que lo analicen por su cuenta esta semana. Si este modelo de prepago inteligente, combinado con la cuenta energética y un subsidio directo al medidor,
resulta ser efectivamente la llave maestra que logra estabilizar la red eléctrica nacional. Y transformar nuestra relación diaria con el consumo. Exacto. Podría ser esta mismísima arquitectura digital la gran solución definitiva para rescatar y modernizar el resto de los servicios públicos que sufren problemas similares en el país. Imaginen por un momento aplicar esta lógica de saldo directo en pantalla, con micropagos semanales y subsidios enfocados al suministro de agua potable o al gas directo en las ciudades. Sería una revolución total en los servicios. Quizás la verdadera gran lección aquí, al salir del laberinto, no es solamente lograr que un interruptor vuelva a encender un bombillo siempre, sino atrevernos a descubrir una forma completamente nueva, digna y moderna de gestionar nuestra vida pública. Piénsenlo. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.